Lo que estás a punto de escuchar es la historia más peligrosa que jamás se ha contado en las tierras olvidadas de México, donde una mujer desesperada selló un pacto con el mismísimo príncipe de las tinieblas, sin saber que su corazón valdría más que 1000 almas condenadas. En las ruinas de una catedral perdida entre las montañas de Oaxaca, donde la magia ancestral aún palpita bajo piedras centenarias, Sofía cruzó el velo entre mundos y despertó a un ser que llevaba siglos esperando sentir algo más que la maldición de la eternidad. Antes de que termine este relato, descubrirás cómo un demonio condenado a no amar encontró en una mortal la única llama capaz de quemar sus cadenas. Y cómo ella tuvo que elegir entre la salvación de su hermana y la perdición de su propio corazón. Conocerás los secretos que Azazel ocultaba en su palacio de sombras, las verdades prohibidas sobre su exilio del infierno, y el precio sangriento que ambos pagarían por desafiar las leyes que separan lo divino de lo profano. Si estás listo para adentrarte en esta historia de amor prohibido y magia oscura, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios, ¿de dónde nos estás viendo? Y si pudieras hacer un pacto con un demonio, ¿qué le pedirías a cambio? La lluvia caía como lágrimas del cielo sobre el pueblo de San Mateo Capulalpam, pero Sofía ya no tenía más lágrimas que derramar. Había agotado todas sus súplicas, todos sus rezos, todas las esperanzas que una hermana mayor puede albergar cuando ve a su pequeña consumirse en una cama de hospital. Los doctores habían pronunciado la sentencia con esa frialdad profesional que paraliza el alma. Leucemia agresiva, sin respuesta al tratamiento, semanas de vida si tenía suerte. Pero Sofía no creía en la suerte. No después de haber perdido a sus padres en un accidente 3 años atrás, no después de haber sacrificado su carrera universitaria para trabajar dobles turnos y pagar las deudas médicas. La suerte era para quienes podían permitirse creer en ella. Ella solo tenía desesperación, y la desesperación abre puertas que deberían permanecer cerradas. La anciana del mercado se lo había dicho con ojos turbios y voz de tumba. Hay cosas más antiguas que la medicina, mija. Fuerzas que existían antes de que los españoles trajeran sus iglesias. Si estás dispuesta a pagar el precio, la Catedral de Santa María de los Olvidos guarda un portal que no ha sido cerrado del todo. Sofía había rechazado esas palabras como superstición de pueblo, pero cuando vio a Valentina, su hermana de apenas 16 años, demasiado débil para sostener su mano, supo que no le quedaban opciones racionales. Solo le quedaba la locura o el milagro, y en ese punto ambos parecían la misma cosa. Las ruinas de la catedral se alzaban como un esqueleto de piedra entre la niebla de la montaña. Nadie subía allí desde el terremoto de 1920 que había hendido sus muros y convertido el lugar sagrado en una herida abierta en el paisaje. Las malas lenguas decían que no había sido un terremoto natural, sino un castigo divino por los rituales oscuros que un sacerdote renegado había practicado en el sótano. Sofía ascendió por el sendero cubierto de helechos gigantes y orquídeas salvajes, con la mochila pesada contra su espalda. Llevaba todo lo que la anciana le había indicado: sal marina, velas negras, un cuchillo de obsidiana y el libro, ese manuscrito encuadernado en cuero que había costado todos sus ahorros y que olía a siglos de secretos prohibidos. El interior de la catedral era un espacio cavernoso donde la naturaleza había reclamado su dominio. Enredaderas colgaban de las vigas rotas del techo, y la luz de la luna llena entraba en columnas plateadas a través de los agujeros en las paredes. El altar principal seguía en pie, aunque cubierto de musgo y grietas, y detrás de él, apenas visible, había una puerta de hierro con símbolos que Sofía no reconocía, pero que hacían que su piel se erizara. Siguió las instrucciones al pie de la letra.
Dibujó el círculo de sal, encendió las velas en los puntos cardinales y pronunció las palabras en un latín torcido que hacía que su lengua se sintiera pesada y extraña. Cuando llegó el momento del sacrificio de sangre, vaciló apenas un segundo antes de deslizar el cuchillo de obsidiana sobre su palma. La sangre cayó sobre el centro del círculo y el mundo cambió. No fue gradual. Fue como si alguien hubiera apagado el sonido de la realidad. Los grillos que cantaban afuera se silenciaron. El viento dejó de soplar. Incluso su propio corazón pareció latir en cámara lenta. Las velas ardieron con llamas negras que no producían calor, sino frío, un frío que penetraba hasta los huesos. Y entonces él apareció. No surgió del suelo, ni se materializó en un torbellino de humo dramático. Simplemente estaba allí, como si siempre hubiera estado y ella acabara de ser lo suficientemente valiente o estúpida para verlo. Azazel no se parecía en nada a las representaciones grotescas de los demonios en las pinturas de la catedral. Era devastadoramente hermoso, de una manera que dolía mirarlo, como observar directamente al sol durante un eclipse. Alto, de constitución elegante pero letal, vestía un traje negro que parecía tejido con la noche misma. Su piel tenía un tono de bronce oscuro, como si hubiera sido forjado en fuego divino y luego sumergido en tinieblas. Pero eran sus ojos lo que detenía el aliento, completamente negros, sin distinción entre pupila e iris. Pozos infinitos que contenían eones de conocimiento y soledad. Una humana, dijo con una voz que era terciopelo y cuchillas al mismo tiempo. En la catedral olvidada, invocándome con el ritual de Salomón. Hace casi 200 años que nadie tiene el coraje o la desesperación suficiente para llamarme a este plano. Sofía intentó hablar, pero su voz se había convertido en ceniza en su garganta. Azazel caminó alrededor del círculo de sal con pasos que no producían sonido, estudiándola con una intensidad que la hacía sentir desnuda. Déjame adivinar. Alguien va a morir. Siempre es lo mismo. Amor, venganza o muerte. Los humanos solo me buscan cuando el dolor supera al miedo. Mi hermana, logró articular finalmente Sofía, forzando las palabras a través del terror que le oprimía el pecho. Tiene leucemia. 16 años. Los doctores dicen que tiene semanas. Y quieres que la salve, completó él, una sonrisa cruel curvando sus labios perfectos, a cambio de tu alma inmortal. El trato clásico, aburrido pero efectivo. Sí, susurró Sofía, mi alma por su vida. Acepto arder en el infierno si ella puede vivir. Azazel se detuvo frente a ella, separado solo por la línea de sal. Se inclinó ligeramente, inhalando como si pudiera oler algo más que su perfume barato de farmacia. Sus ojos negros se ensancharon con algo que podría haber sido sorpresa. Interesante, murmuró, muy interesante. Tu alma está dañada, marcada por la tragedia, saturada de sacrificio y dolor. No es el tipo de espíritu puro y brillante que los de mi especie suelen codiciar. Es oscura, pero no corrupta, rota, pero no rendida. Extendió una mano pálida y de dedos largos. Cuando Sofía vaciló, él sonrió de verdad esta vez, mostrando dientes demasiado blancos. Ahora dudas. Después de invocarme, después de ofrecerme tu alma eterna, ¿titubeas en el último momento? No, dijo Sofía con más firmeza de la que sentía. Solo estoy asegurándome de que entiendes el trato. Su vida, completamente curada, por mi alma. Oh, entiendo perfectamente, pero voy a cambiar los términos. El corazón de Sofía se hundió. ¿Qué? No puedes. Soy un demonio, querida mortal. Puedo hacer lo que quiera con los contratos que se me ofrecen. Azazel cruzó la línea de sal como si no existiera, y Sofía retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra el altar.
Él la siguió, invadiendo su espacio con una presencia que era física y sobrenatural al mismo tiempo. Tu alma está destinada a mí eventualmente, continuó él. Todos los humanos terminan en algún lado cuando mueren. Lo que quiero es algo que nadie ha logrado quitarte en vida: tu voluntad, tu tiempo, tu presencia. No entiendo. Azazel tomó su mano herida, la que seguía sangrando por el corte ritual. Antes de que ella pudiera protestar, llevó la palma a sus labios y probó la sangre. Sus ojos se cerraron por un momento, y cuando los abrió, brillaban con una intensidad hambrienta. 7 meses, dijo, su voz más grave, más peligrosa, vivirás en mi dominio, en el palacio entre mundos que he habitado durante milenios. Serás mi invitada, mi compañía. A cambio, tu hermana despertará mañana completamente curada, como si la enfermedad nunca hubiera existido. 7 meses y después, eres libre, tu alma, tu vida, todo tuyo para desperdiciar como desees. Una pausa y luego agregó con una sonrisa que era promesa y amenaza. Aunque dudo que quieras irte para entonces. Sofía debería haber preguntado más, debería haber exigido detalles, debería haber sido más inteligente. Pero pensó en Valentina, en sus ojos apagados y su sonrisa que ya no alcanzaba sus mejillas, y supo que no tenía elección real. Acepto. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando Azazel cerró su mano sobre la de ella. Un dolor agudo atravesó su palma, como si 1000 agujas de fuego estuvieran cosiendo algo bajo su piel. Cuando él la soltó, había una marca en su mano, un símbolo intrincado que parecía moverse bajo su piel, negro como tinta pero brillante como brasas. El contrato está sellado, anunció Azazel, inquebrantable, vinculante a través de todos los planos de existencia. Ahora ven. Tu nueva vida comienza esta noche y tu hermana despertará curada al amanecer. Sofía ni siquiera tuvo tiempo de despedirse mentalmente de su mundo antes de que Azazel la tomara por la cintura. La catedral se disolvió alrededor de ellos. La realidad se fracturó como cristal y cayeron o ascendieron, no estaba segura, a través de capas de oscuridad que tenían textura y sabor. Cuando el mundo se solidificó nuevamente, Sofía se encontró en un palacio que desafiaba toda lógica arquitectónica. Los pasillos se extendían en ángulos imposibles, las escaleras subían y bajaban simultáneamente, y las ventanas mostraban paisajes diferentes en cada una, algunos hermosos, otros aterradores, ninguno perteneciente a la tierra que ella conocía. «Bienvenida», dijo Azazel, soltándola con una gentileza sorprendente, «a tu nuevo hogar temporal. Las habitaciones se ajustarán a tus necesidades. El tiempo funciona diferente aquí, y hay reglas que debes seguir si pretendes mantener tu cordura intacta». ¿Están disfrutando la historia hasta ahora? Si es así, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún momento de este romance prohibido. Cuéntenme en los comentarios. ¿Confían en Azazel o creen que Sofía cometió un error terrible? Sigamos con la historia. Los primeros días en el palacio de Azazel fueron un ejercicio de supervivencia psicológica. Sofía descubrió que Entre Mundos era una descripción literal. El lugar existía en una grieta dimensional donde las leyes de la física eran sugerencias en lugar de mandatos. Las puertas se abrían a habitaciones que cambiaban de tamaño según su estado de ánimo. La comida aparecía cuando tenía hambre, aunque nunca veía a nadie prepararla, y el tiempo se comportaba como un animal salvaje e impredecible. Azazel le había asignado una suite que era más grande que todo el apartamento donde había vivido con Valentina. Las paredes eran de obsidiana pulida que reflejaba distorsiones de la realidad. Los pisos de mármol negro veteado con algo que parecía oro líquido.
Había una cama con dosel tan grande que podría haberse perdido en ella, ventanas que mostraban vistas de ciudades que nunca existieron y un baño con una bañera tallada en una sola pieza de jade negro. Pero lo más inquietante era que Sofía se sentía observada constantemente, no por Azazel específicamente, sino por el palacio mismo, como si el lugar tuviera conciencia propia y estuviera evaluándola. Su anfitrión demoníaco era una presencia constante pero distante. Aparecía para las cenas elaboradas que se materializaban en un comedor gótico con una mesa lo suficientemente larga para sentar a 50 personas, aunque solo ellos dos ocupaban los extremos opuestos. Durante esas cenas, Azazel le hacía preguntas que parecían inocentes, pero que siempre tocaban lugares profundos. Sus sueños abandonados, sus miedos más oscuros, los sacrificios que había hecho por Valentina. ¿Por qué me estudias como si fuera un experimento?, preguntó Sofía una noche, dejando caer su tenedor contra el plato con más fuerza de la necesaria. Habían pasado 2 semanas, según su percepción, aunque Azazel le había explicado que apenas 3 días habían transcurrido en el mundo mortal. Él levantó la vista de su copa de vino, o lo que fuera ese líquido color rubí que brillaba con luz propia, y sonrió de esa manera que hacía que el estómago de Sofía se apretara de forma desconcertante. «Porque eres fascinante», respondió con simplicidad. «Han pasado siglos desde que alguien me ha intrigado genuinamente. Los humanos suelen ser predecibles, codiciosos, egoístas, dispuestos a traicionar cualquier principio por placer o poder. Pero tú me condenaste sin dudarlo por amor a tu hermana. Sacrificio puro. Es casi divino, irónicamente». «No soy especial», murmuró Sofía, incómoda bajo esa mirada que parecía ver a través de su piel hasta el alma que había prometido. «Solo soy una hermana desesperada». La desesperación revela la verdadera naturaleza de las personas. La mayoría se vuelve cruel o cobarde. Tú te volviste valiente de una manera autolesiva. Azazel se puso de pie y con un movimiento fluido que era demasiado grácil para ser humano, se acercó a su extremo de la mesa. «Pero no te traje aquí solo para observarte como una curiosidad, Sofía. Te traje porque estoy cansado». Era la primera vez que ella escuchaba algo genuino en su voz, algo que no era seducción calculada o diversión cruel. Sonaba solo. ¿Cansado de qué? De la eternidad, de la soledad, de ser el monstruo en las pesadillas de la humanidad, cuando en realidad se detuvo, como si las palabras fueran demasiado difíciles de formar. Cuando en realidad fui castigado por mi capacidad de sentir demasiado. Sofía lo miró con atención renovada. Bajo la belleza sobrenatural y el poder abrumador había algo roto en Azazel, algo que reconocía porque ella misma lo había sentido durante años. El peso de cargar con más de lo que un alma podía soportar. «Cuéntame», dijo suavemente, sorprendiéndose a sí misma con la oferta. «Si vas a mantenerme aquí durante 7 meses, al menos dame la cortesía de tratarme como algo más que un experimento interesante». Azazel la estudió durante un largo momento, y luego, inesperadamente, se rió. No fue una risa cruel o burlona, sino genuina, casi alegre. «Exiges mucho para una mortal atrapada en el dominio de un demonio». «Tú elegiste cambiar el contrato», replicó Sofía, sosteniendo su mirada a pesar del miedo que todavía serpenteaba en su columna vertebral. «Podrías haber tomado mi alma como cualquier otro demonio, pero no lo hiciste. Así que aquí estoy, tu invitada compañera de soledad o lo que sea. Lo mínimo que puedes hacer es ser honesto conmigo». Por primera vez desde que lo conoció, Azazel pareció genuinamente desarmado.
Se sentó en la silla junto a ella, no en su extremo distante de la mesa, y de repente el espacio entre ellos se sintió cargado de una intimidad diferente. «Está bien», dijo finalmente, «te contaré mi historia. Pero advierte, una vez que conozcas la verdad sobre mí, no podrás verme de la misma manera, y eso, Sofía, podría ser más peligroso que cualquier contrato». Azazel había sido, según explicó con una voz que contenía siglos de dolor, un ángel de alto rango. No uno cualquiera, sino el portador de la llama divina, responsable de llevar el fuego sagrado que iluminaba la creación. Pero donde sus hermanos veían orden y obediencia, él vio sufrimiento. Cuando los humanos fueron creados con libre albedrío, pero sin el conocimiento para usarlo sabiamente, Azazel cuestionó la justicia divina. «Le di a la humanidad el conocimiento», confesó, mirando sus propias manos como si pudiera ver las llamas que una vez había portado. «Les enseñé sobre agricultura, metalurgia, astronomía, medicina. Les di las herramientas para elevarse más allá de su condición de criaturas ignorantes. Por eso fui castigado. Te exiliaron por ayudar a los humanos. Me convirtieron en un demonio por desafiar la voluntad divina. Me arrancaron mis alas, me marcaron con la oscuridad y me desterraron a existir entre mundos, nunca verdaderamente en el cielo ni completamente en el infierno. Me condenaron a ser temido y odiado por las mismas criaturas que intenté ayudar». La amargura en su voz era palpable, pero también la tristeza. Sofía extendió su mano, la que llevaba la marca del contrato, y sin pensar realmente en las consecuencias, la puso sobre la de Azazel. Él se congeló, mirando el punto de contacto como si ella hubiera hecho algo incomprensible. «¿Por qué haces eso?» «Porque reconozco a alguien que ha sido castigado por amar demasiado», respondió Sofía en voz baja. «Tú fuiste exiliado por preocuparte por la humanidad. Yo sacrifiqué todo por mi hermana. Somos parecidos, tú y yo. Ambos hemos sido condenados por nuestra capacidad de amar». Algo cambió en los ojos de Azazel. El negro infinito pareció iluminarse desde dentro, como brasas despertando después de siglos de dormitar. Con un movimiento lento, volteó su mano para entrelazar sus dedos con los de ella. «Eres peligrosa, Sofía», susurró, acercándose hasta que su aliento rozaba su rostro. «Más peligrosa que cualquier arma divina o maldición infernal. Porque me haces querer creer que todavía podría ser capaz de sentir algo más que vacío». El corazón de Sofía se aceleró, pero no de miedo. Era algo más confuso, más aterrador que el terror. Atracción. Atracción hacia un ser que no era humano, que la había marcado con un contrato sobrenatural, que podría destruirla con un pensamiento. Y aún así, cuando él se inclinó más cerca, ella no retrocedió. «Esto es una mala idea», murmuró ella, pero no sonó convincente ni para sus propios oídos. «Las peores ideas suelen ser las más memorables», respondió Azazel, y luego, con una delicadeza que contradecía su naturaleza, rozó sus labios contra los de ella. El beso fue como tocar un cable eléctrico. Sofía sintió poder fluir desde él hacia ella, antiguo y oscuro, pero también curiosamente cálido. No fue un beso devorador o posesivo como había imaginado que sería un demonio. Fue casi reverente, como si Azazel estuviera redescubriendo algo que había olvidado cómo se sentía. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, aunque Sofía sospechaba que Azazel no necesitaba respirar realmente. «Esto complica todo», dijo él, pero sonreía de una manera que lo hacía parecer menos demonio y más como un hombre confundido por sus propios sentimientos. «¿No era ese el punto?», preguntó Sofía, sintiéndose más valiente de lo que tenía derecho a sentirse. «Trajiste aquí porque querías sentir algo otra vez. Felicidades, parece que está funcionando».
Los siguientes meses se convirtieron en una danza complicada de acercamiento y distancia. Azazel le mostró las maravillas de su palacio, bibliotecas que contenían libros escritos en idiomas muertos, jardines donde crecían flores que solo florecían en sueños, salones donde la música de esferas celestiales aún podía escucharse débilmente. Le enseñó sobre el verdadero funcionamiento de la magia, no los rituales baratos de los humanos, sino el tejido fundamental de la realidad que podía manipularse con conocimiento y voluntad. La magia no es sobrenatural, explicó, mientras le mostraba cómo mover objetos con el pensamiento, es la naturaleza más profunda de todo. Los humanos la olvidaron cuando eligieron la ciencia sobre la intuición, pero tú tienes potencial, puedo sentirlo en tu sangre. Sofía descubrió que tenía afinidad natural para lo que Azazel llamaba magia del sacrificio, el poder que surge de la voluntad de dar en lugar de tomar. Era raro, le dijo él, casi extinto, porque iba contra la naturaleza codiciosa de la mayoría de los practicantes mágicos. Pero más allá del entrenamiento mágico, había momentos de intimidad genuina que asustaban a Sofía más que cualquier demostración de poder sobrenatural. Noches donde Azazel compartía recuerdos de su existencia angélica, mostrándole a través de ilusiones cómo era volar entre las estrellas. Mañanas donde ella le hablaba sobre su vida mortal, sobre las pequeñas alegrías que hacían que la existencia humana valiera la pena a pesar del dolor. Nunca entendí por qué mi creador valoraba tanto la brevedad de la vida humana, confesó Azazel una noche mientras estaban en el balcón imposible que daba a 1000 mundos diferentes. La eternidad parecía claramente superior. Pero ahora, viendo cómo cada momento contigo tiene peso, porque es limitado, comienzo a comprender. Eso es lo que hace que el amor sea especial, dijo Sofía, consciente de que estaba admitiendo algo peligroso. Saber que no durará para siempre. Que tienes que atesorar cada segundo porque algún día se acabará. Azazel la miró con una intensidad que la atravesó. ¿Y si no quisiera que se acabara? Antes de que Sofía pudiera responder, el palacio tembló. No fue un terremoto, sino algo más fundamental, un desgarro en el tejido de la realidad misma. Azazel se puso rígido, y por primera vez Sofía vio algo parecido al miedo cruzar su rostro. No, susurró. No puede ser. No debería poder encontrarme aquí. ¿Quién? Mi antiguo comandante, el que lideró mi caída. Azazel la tomó de los hombros con urgencia. Sofía, escucha con atención. Alguien ha traicionado mi ubicación. Hay otros ángeles caídos, entidades que nunca perdonaron que yo me negara a unirme completamente al infierno. Si te encuentran aquí, otro temblor más fuerte. Las ventanas comenzaron a quebrarse, mostrando destellos de algo brillante y terrible más allá. Entonces peleas, dijo Sofía firmemente, llamando a la magia que él le había enseñado, sintiendo cómo su sangre se calentaba con poder. No me trajiste aquí para ser una damisela indefensa. Me enseñaste magia del sacrificio. Déjame ayudarte. Azazel la miró con algo que podría haber sido orgullo, o terror, o amor. Posiblemente las tres. Si haces esto, si peleas a mi lado, las consecuencias... Al diablo con las consecuencias, interrumpió Sofía, y se rió ante la ironía de la frase. Ya hice un trato con un demonio. ¿Qué más puede pasar? Podrías enamorarte de él completamente, respondió Azazel con seriedad mortal. Y eso, Sofía, sería la peor condena de todas. Porque cuando termine tu tiempo aquí, tendrás que elegir entre volver a tu mundo mortal o quedarte conmigo en el exilio eterno. Y cualquiera de las dos opciones te destruirá. Las puertas del palacio explotaron hacia adentro en una cascada de luz cegadora. Lo que entró no era un ángel en el sentido bíblico tradicional. Era algo mucho más aterrador.
una criatura de geometría imposible y alas de fuego blanco que quemaba los ojos solo mirarla. Azazel, el traidor, retumbó una voz que era 1000 voces al mismo tiempo. Finalmente te encontramos. Y veo que has estado jugando con mortales otra vez. ¿No aprendiste tu lección la primera vez? Azazel se colocó frente a Sofía, y cuando habló, su voz contenía poder que hizo que todo el palacio vibrara. Samael, sigue siendo el perro faldero del trono, veo. ¿Qué quiere ahora? No fue suficiente mi exilio. Tu exilio debió haber sido tu aniquilación, respondió la entidad llamada Samael, contrayéndose en una forma más humanamente comprensible. Un hombre de belleza cortante con ojos dorados y crueles. Pero fuiste perdonado porque una vez fuiste hermano. Ese perdón termina ahora, sobre todo porque has roto la ley fundamental. Has desarrollado apego por un alma mortal. Ella no es tu concerniente. Oh, pero lo es. Cualquier mortal que haya hecho pacto contigo está marcada. Y Los ojos de Samael se posaron en Sofía con curiosidad depredadora. Esta tiene magia del sacrificio despierta. Interesante. Podría ser útil para el trono. Tal vez la llevemos con nosotros. Por encima de mi cuerpo destruido, gruñó Azazel, y las sombras del palacio respondieron a su furia, convirtiéndose en formas sólidas y hambrientas. Si se han apasionado por esta historia tanto como Sofía se está enamorando de Azazel, no olviden compartirla con alguien más. Gracias por llegar hasta aquí. Ahora viene la parte más intensa. La batalla que siguió fue algo que desafiaba descripción mortal. Azazel peleaba con la furia de milenios de injusticia, sus poderes oscuros chocando contra la luz cegadora de Samael. El palacio se fracturaba y reconstruía constantemente, la realidad misma gritando bajo la presión de fuerzas sobrenaturales colisionando. Sofía descubrió que la magia del sacrificio era más potente de lo que había imaginado. Cuando Azazel tropezó bajo un ataque particularmente vicioso, ella instintivamente ofreció su propia fuerza vital, sintiendo cómo su sangre y energía fluían hacia él a través de la marca del contrato. Él se levantó renovado, mirándola con horror y gratitud mezclados. «¡No hagas eso!», gritó. «Podrías matarte. Y voy a hacerlo de nuevo si no te concentras», respondió ella, esquivando un fragmento de realidad que explotaba cerca de su cabeza. Samael se rió, un sonido como cristales rompiéndose. «Oh, esto es delicioso. La mortal se sacrifica por el demonio. ¿Ves, Azazel? Por eso fuiste castigado. Tu compasión es contagiosa. Contaminas a los humanos con tu sentimentalismo patético». Pero algo estaba cambiando. Cada vez que Sofía compartía su fuerza con Azazel, su conexión se profundizaba. Podía sentir sus pensamientos en los bordes de su conciencia, sus emociones sangrando en las suyas. Y se dio cuenta de algo terrible y maravilloso. Azazel la amaba, no con la posesión oscura que había temido, sino con la desesperación de alguien que había pasado eones sin sentir nada, y de repente había redescubierto que su corazón muerto todavía podía latir. «Samael», dijo Sofía de repente, usando la magia para amplificar su voz. «Estás equivocado sobre él. Azazel no fue castigado por compasión. Fue castigado por mostrarle a tu Creador que sus propias creaciones podían ser mejores de lo que él planeó. Tienes miedo de él porque representa la posibilidad de cambio». El ángel se congeló, y en ese momento de distracción, Azazel atacó. Pero no con violencia, con verdad. Convocó un recuerdo, una visión que forzó a manifestarse en el aire entre ellos. El momento de su caída, cuando no había sido arrojado del cielo, sino que había elegido caer para no abandonar a la humanidad que había ayudado a educar. «Tú estabas allí, Samael»,
dijo Azazel con voz quebrada. Sabes que no traicioné por orgullo o rebelión, lo hice por amor. Y esa es la verdadera razón por la que fui castigado, porque mi amor era más fuerte que mi obediencia. El recuerdo brilló con verdad innegable, y algo cambió en el rostro de Samael. Por un momento parecía casi triste. No importa, dijo finalmente, pero su voz había perdido certeza. Las órdenes son órdenes. Debes ser contenido. Y la mortal. La mortal, interrumpió Sofía, sintiendo una claridad repentina y terrible. Tiene algo que ofrecer. Sofía, no, gritó Azazel, comprendiendo sus intenciones antes de que las expresara. Pero ella ya había hecho su elección. Extendió ambas manos, la marcada y la limpia, y habló con la autoridad de alguien que había decidido su propio destino. Ofrezco mi vida mortal completa, no mi alma después de la muerte, sino mi tiempo restante en vida. A cambio, exijo que Azazel sea libre, que su exilio termine, que pueda elegir su propio camino. El palacio se quedó en silencio. Incluso Samael parecía sorprendido. Sofía, ¿sabes lo que estás haciendo? Preguntó el ángel con voz más suave, casi amable. Estás ofreciendo décadas de vida, experiencias, amores futuros, la posibilidad de envejecer, de tener hijos, de ver crecer a tu hermana, todo eso por él. Lo sé, dijo Sofía, y las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz no temblaba. Y lo hago conscientemente. Azazel dio todo por la humanidad y fue castigado. Yo doy todo por él, y que sea mi elección la que cuente. Azazel la alcanzó en 2 zancadas, tomando su rostro entre sus manos. No puedes hacer esto, no lo permitiré. Ya salvaste a tu hermana, ya pagaste tu precio. Mi precio fue 7 meses contigo, susurró Sofía, poniendo sus manos sobre las de él. Pero mi elección es darte mi vida entera, todas las décadas que me quedan. Azazel, en estos meses aprendí algo. La vida no se mide en años, sino en momentos que te hacen sentir vivo. Y cada segundo contigo ha valido más que toda mi existencia anterior. Pero morirás. Todos morimos eventualmente. La pregunta es si vivimos antes de hacerlo. Ella sonrió a través de las lágrimas. Me enseñaste magia, me mostraste maravillas, me hiciste sentir extraordinaria. Y más importante, me dejaste amarte. Eso vale cualquier precio. Samael observaba el intercambio con una expresión inescrutable. Finalmente habló, y su voz contenía algo que podría haber sido respeto. El sacrificio genuino tiene peso en todas las esferas de existencia. Si una mortal está dispuesta a dar todo sin coacción, sin engaño, el trono debe considerar tal acto. Extendió su mano y en su palma apareció una luz dorada. Azazel, tu libertad a cambio de los años mortales de esta mujer. Pero escucha bien. Si aceptas, estarás vinculado a ella hasta su último aliento. Sentirás su dolor, su alegría, su eventual muerte. ¿Estás dispuesto a cargar con ese sufrimiento? Sin dudarlo, respondió Azazel inmediatamente, y luego miró a Sofía con una ternura que contradecía su naturaleza demoníaca. Pero solo si ella entiende que haré todo en mi poder para que esos años sean los mejores que cualquier mortal haya vivido. Viajaremos por mundos, conoceremos maravillas, y cada día que estemos juntos será un acto de rebelión contra el destino que trataron de imponernos. Suena perfecto, dijo Sofía, y era verdad. Samael unió sus manos, la de Azazel y la de Sofía, bajo la luz dorada. El contrato original se disolvió, reemplazado por algo más profundo, un vínculo de alma, una conexión que trascendía las categorías de pacto demoníaco o amor mortal. Cuando la luz se desvaneció, las alas de Azazel, que Sofía nunca había visto, se materializaron brevemente. No las alas negras de un demonio, sino plumas oscuras entretejidas con luz,
como un eclipse permanente. «Eres libre», anunció Samael, y por primera vez sonó casi contento. «Y tal vez, Azazel, tu castigo verdadero no fue la caída, sino los milenios de soledad antes de encontrarla. Tu recompensa por fin llega, aunque en forma mortal y temporal». El ángel desapareció en un destello de luz, y el palacio comenzó a estabilizarse. Azazel y Sofía quedaron solos, todavía tomados de las manos, procesando lo que acababa de suceder. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Sofía finalmente. «Si eres afortunada, 60 años mortales. Si soy cuidadoso con mi magia, tal vez pueda extenderlo a 80. Él tocó su rostro con una reverencia que hacía que su corazón doliera. «No es suficiente, nunca será suficiente, pero haré que cada momento cuente». «Entonces, tenemos que empezar ahora», dijo Sofía, poniéndose de puntillas para besarlo, «porque hay un mundo entero esperando, mi hermana que debe estar preguntándose dónde estoy, y una vida que construir juntos». Azazel la besó con la intensidad de alguien que había esperado milenios por ese momento, y cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. «Hay un detalle», dijo él con humor oscuro, «tu hermana y el resto del mundo mortal. ¿Cómo exactamente explicas que ahora estás en una relación con un exdemonio?» Sofía se rió, el sonido ligero y libre. «Creo que diré que conocí a un hombre misterioso, que me enseñó que el amor verdadero vale cualquier pacto con las fuerzas oscuras del universo». «Técnicamente correcto», murmuró Azazel, «el mejor tipo de correcto». Regresaron al mundo mortal tomados de la mano, pero no al pueblo de Sofía inmediatamente. Primero, Azazel le mostró cómo viajar entre las grietas de la realidad, visitando lugares que existían en los márgenes. Una playa donde el océano era de estrellas líquidas, una ciudad construida en las nubes de un mundo sin gravedad, un bosque donde los árboles cantaban canciones olvidadas por la humanidad. «Tu hermana está bien», le aseguró Azazel mientras descansaban en un prado de flores que brillaban con luz propia. «La he estado monitoreando, completamente curada, estudiando para sus exámenes, preguntándose dónde te metiste». «Tenemos que volver pronto», dijo Sofía, aunque la idea de dejar esos momentos mágicos le dolía. «Lo sé, pero quería darte esto primero». Azazel produjo algo de la nada. Un collar con un colgante de obsidiana que contenía una llama perpetua. «Parte de mi esencia original. Mientras lo uses, estarás protegida de cualquier magia maligna y siempre podrás encontrarme sin importar en qué plano de existencia esté». Sofía se lo puso, sintiendo el calor reconfortante contra su pecho. «¿Y tú? ¿Qué ganas de todo esto además de décadas de tener que lidiar con mi terrible sentido del humor?» «Todo», respondió Azazel con simplicidad devastadora. «Gano todo. Un propósito, una razón para cada día. Alguien que me mira y ve no al monstruo o al ángel caído, sino simplemente a mí. Eso es más de lo que soñé que fuera posible». Cuando finalmente regresaron a San Mateo Capulalpam, 3 días mortales habían pasado. Valentina casi atacó a Sofía con un abrazo que la derribó, llorando y gritando sobre su recuperación milagrosa y la desaparición inexplicable de su hermana. lo siento tanto», murmuró Sofía abrazándola con fuerza. «Tuve que hacer algo importante, pero estoy de vuelta ahora y todo va a estar bien». «Estás diferente», observó Valentina, estudiando su rostro. «Hay algo en tus ojos. Y ese collar. Sophie, ¿qué pasó realmente?» Sofía miró a Azazel, que se había manifestado de forma visible solo para ella, pero podría hacerse corporalmente presente si lo deseaba. Él asintió, y con un esfuerzo de voluntad se hizo visible para Valentina también. Su hermana gritó, retrocedió, y luego, sorprendentemente, se calmó lo suficiente para mirarlo con atención. «Tú la salvaste», dijo finalmente, no como pregunta sino como declaración.
Tú me curaste, puedo sentirlo. Hay algo tuyo en mí, una chispa de algo. Sí, admitió Azazel, inclinándose ligeramente en un gesto de respeto. Tu hermana hizo un sacrificio extraordinario por ti. Y ahora hemos hecho nuevos arreglos. Les llevó horas explicar todo, o al menos una versión editada que no volvería loca a Valentina. Para sorpresa de Sofía, su hermana lo tomó notablemente bien, tal vez porque la evidencia de lo sobrenatural era innegable. Estaba viva cuando debería estar muerta, y había un ser obviamente no humano de pie en su sala de estar. Entonces, básicamente, resumió Valentina finalmente, vendiste tu alma, después cambiaste el trato, te enamoraste del demonio, salvaste su alma inmortal, y ahora van a pasar el resto de tu vida viajando por mundos mágicos mientras yo termino la preparatoria. ¿En serio, Sophie? Cuando lo dices así suena ridículo, admitió Sofía. Suena como la mejor historia de amor que he escuchado, corrigió Valentina, y luego miró a Azazel con ojos entrecerrados. Pero si le haces daño, no me importa que seas un exdemonio con poderes cósmicos. Encontraré la manera de hacerte pagar. Azazel sonrió genuinamente. Respeto esa amenaza, y te prometo que tu hermana será tratada como el tesoro que es. La vida que siguió fue todo menos ordinaria. Sofía y Azazel establecieron una existencia entre mundos, dividiendo su tiempo entre visitar a Valentina y explorar las infinitas posibilidades de la realidad. Azazel le enseñó magia avanzada, no para convertirla en hechicera, sino para que pudiera experimentar la belleza fundamental del universo. Presenciaron el nacimiento de estrellas en dimensiones donde el tiempo fluía al revés. Bailaron en plazas de ciudades que existían en sueños colectivos. Conocieron a otros seres como Azazel, exiliados, rebeldes, entidades que habían elegido el amor y la libertad sobre la obediencia ciega. Y amaron con la intensidad de quienes saben que su tiempo es limitado. Cada beso era precioso, cada conversación un regalo, cada amanecer juntos una victoria contra el destino que había tratado de separarlos. Años después, cuando Valentina se graduó de la universidad, convirtiéndose en médica, inspirada por su propia curación milagrosa, Sofía estaba allí, tomada de la mano de Azazel, quien había aprendido a manifestarse de forma que los mortales percibieran como un hombre excepcionalmente atractivo, pero no sobrenaturalmente intimidante. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Azazel esa noche, mientras descansaban bajo un cielo extraterrestre donde 3 lunas bailaban en órbitas imposibles. ¿De qué? ¿De salvar a mi hermana? ¿De enamorarme de ti? ¿De elegir una vida extraordinaria sobre una ordinaria? Sofía se acurrucó más cerca de él. Ni por un segundo. Eventualmente envejecerás. Yo no. Tendrás que ver cómo me mantengo joven mientras yo gano arrugas de reír demasiado y canas de todas tus bromas malas, interrumpió Sofía. Sí, estoy consciente, y no me importa. La belleza de ser mortal, Azazel, es que cada cambio en mi cuerpo será evidencia de una vida bien vivida. No le temas a mi envejecimiento, celébralo. Él la besó entonces, con la dulzura de alguien que finalmente había comprendido que el amor verdadero no requiere eternidad, solo autenticidad. Décadas pasaron. Sofía envejeció graciosamente. Cada arruga una historia, cada cana un recuerdo. Azazel se mantuvo inmutable físicamente, pero cambió profundamente en espíritu, aprendiendo a través de ella a encontrar alegría en la temporalidad, belleza en lo efímero. Cuando llegó su último día, 87 años mortales, después de aquel primer encuentro en la catedral en ruinas, Sofía yacía en una cama en el palacio entre mundos, rodeada de flores de 1000 realidades y bañada en luz de estrellas gentiles. —¿Tienes miedo? —preguntó Azazel,
sosteniendo su mano envejecida con la misma reverencia que la primera vez. «No», respondió Sofía con voz débil pero clara. «He vivido más que 100 vidas mortales. He visto maravillas que nadie más presenciará. He amado y sido amada por un ser extraordinario. Miedo, solo tengo gratitud. Te seguiré», prometió Azazel lágrimas, verdaderas lágrimas, algo que nunca había creído posible, corriendo por su rostro. «Donde quiera que tu alma vaya, encontraré la manera de seguirte». Sofía sonrió. «Lo sé, pero primero descansa. Has ganado tu libertad. Úsala bien. Encuentra a otros como yo. Muéstrales que el amor vale cualquier precio. Sé el ángel que siempre fuiste destinado a ser». Con su último aliento susurró: «Gracias por pedirme mi corazón en lugar de mi alma. Resultó ser el mejor pacto que pude hacer». Y cuando Sofía cerró los ojos por última vez, algo extraordinario sucedió. El contrato que los había unido se transformó, convirtiéndose no en una cadena rota, sino en un puente. Donde su vida mortal terminaba, algo nuevo comenzaba, no en el cielo ni en el infierno, sino en un lugar entre, un espacio que ella y Azazel habían creado juntos a través de décadas de amor auténtico. Azazel sintió la transformación, comprendiendo lo que significaba. Sofía no había muerto realmente. Se había convertido en algo diferente, algo que trascendía las categorías de mortal e inmortal. Su esencia se fusionó con el espacio entre mundos, convirtiéndose en parte del tejido mismo del palacio que habían llamado hogar. Cuando Azazel abrió los ojos, que ahora brillaban no con oscuridad, sino con una luz suave y dorada, vio a Sofía frente a él. No como había sido en su juventud ni en su vejez, sino como ella misma en su forma más verdadera, luminosa, poderosa, libre. «El amor genuino transforma», dijo una voz que no era la de Samael, pero que contenía autoridad divina, especialmente cuando es ofrecido sin condiciones. «Sofía eligió dar todo por ti, Azazel, y tú elegiste amarla sin poseerla. Ese tipo de amor crea algo nuevo». Sofía extendió su mano hacia él, y cuando Azazel la tomó, sintió que algo fundamental cambiaba en su propia esencia. Las cadenas de su exilio se rompieron completamente, no porque hubiera sido perdonado, sino porque había trascendido la necesidad de perdón. «Entonces esto es lo que significa», susurró Azazel con asombro. «Redención no a través del castigo, sino del amor». «Siempre lo fue», respondió Sofía, su voz resonando con poder recién descubierto. «Solo que olvidaron enseñártelo. Pero ahora ambos somos libres. Libres para elegir nuestro camino, libres para amar sin restricciones, libres para existir entre todos los mundos como queramos». Se besaron, y el beso fue el sello final de su transformación conjunta. Donde antes había un demonio exiliado y una mortal condenada, ahora había dos seres que habían forjado su propio destino a través del sacrificio mutuo y el amor incondicional. Los años que siguieron, siglos desde la perspectiva mortal, los vieron convertirse en leyenda. Aparecían en momentos de desesperación cuando otros hacían pactos peligrosos, no para castigar, sino para ofrecer alternativas. Enseñaron que el verdadero poder no venía de tomar, sino de dar, que la magia más fuerte era la del sacrificio consciente y el amor auténtico. Valentina vivió una vida larga y plena, convirtiéndose en una sanadora reconocida que ocasionalmente era visitada por su hermana y su cuñado sobrenatural. Les contó su historia a sus propios hijos y nietos, asegurándose de que supieran que el amor verdadero a veces requiere valentía para desafiar las reglas que otros imponen. Y en las noches de luna llena, en lugares donde el velo entre mundos es delgado,
Se dice que aún se pueden ver dos figuras bailando entre las sombras y la luz, un ángel caído que aprendió a volar nuevamente, y una mortal que se convirtió en algo eterno, unidos no por un contrato sino por una elección que hicieron libremente una y otra vez por toda la eternidad. Porque al final, el verdadero pacto no fue con el demonio. Fue entre dos almas que se reconocieron mutuamente y decidieron que valía la pena arriesgarlo todo por el privilegio de amar y ser amados, sin condiciones, sin límites, sin arrepentimientos. Y ese es el tipo de magia que ninguna ley divina o infernal puede romper.